El siguiente video es presentado por Corporación MM y sus empresas de transporte, Maya de Oro, Fuente del Norte y Starbus. ¿Qué tal amigos? Les saluda nuevamente Jonathan Polanco de Bar 502 GT para presentarles la segunda parte del compendio de errores arbitrales críticos del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional Guatemalteca. En esta ocasión, los acaecidos en juego de la segunda vuelta de la fase de grupos, es decir, de la jornada 6 a la jornada 10 de la fase regular. Continuemos. Jornada 6. Árbitro Mario Noriega. Juego Misco versus Zacapa. El árbitro cometió el primer error crítico al minuto 23, cuando ni siquiera sancionó una falta en una acción donde tenía buena ubicación al estar a 2 metros y de frente. Un jugador de Zacapa le dio un pisotón de lleno cayéndole con el peso de su cuerpo en una zona rígida en la pierna del adversario. Alto riesgo de fractura. Debió ser falta a favor de Misco y expulsión para el infractor por juego brusco y grave. Otro error fue al minuto 35, cuando cambió una tarjeta roja por una insípida tarjeta amarilla, cuando el jugador número 19 de Misco puso en riesgo de lesión a su adversario, al correr el riesgo y darle una violenta patada en una zona blanda del rostro. Debió ser expulsión por juego brusco y grave. La asistente 2 debió comprometerse y ayudar al árbitro, pues tenía mejor ángulo visual, demostró estar de adorno. En el segundo tiempo, dejaron impune una acción deplorable del jugador número 3 de Misco, que sin estar el balón en disputa, agredió a un adversario al sujetarlo por el cuello. Era expulsión por conducta violenta. Nadie de la cuarteta arbitral se dio cuenta. La asistente 2, la internacional acintalense Iris Bale, al minuto 37 le faltó compromiso, pues ella estaba cerca del jugador de Zacapa, que recibió insultos racistas por parte de aficionados locales. Ella, siendo internacional, debió ayudar al árbitro para implementar el protocolo de FIFA para el manejo de situaciones de insultos a jugadores. No se debió reanudar el juego hasta que se pidiera en el audio local que dejaran de insultar al jugador. FIFA y CONCACAF son estrictos en el manejo del protocolo en situaciones de insultos hacia jugadores. Si en un torneo internacional ella deja de actuar como lo hizo en este caso, seguramente el otro día viene de regreso y sin gafete internacional. Cometió el error que incidió negativamente en el resultado del juego al minuto 86, al avalar la anotación de la victoria de Misco. Su mala ubicación al quedarse retrasada y perder la línea del penúltimo defensor no le permitió percatarse que al momento del tiro libre, el anotador del gol estaba por delante de la línea de habilitación. Era fuera de juego. Jornada 6. Árbitro Christopher Corado. Juego Xelajú versus Malacateco. Al minuto 28 se quedó corto, al solo amonestar al jugador número 14 de Xelajú, que utilizó su brazo como un arma y con fuerza excesiva le dio un codazo impactándole de lleno en la nuca a un adversario. Debió ser expulsión por conducta violenta. Al árbitro y al asistente 1 les faltó colmillo, pues todo se evitaba si sancionaban la primer falta, que fue del jugador de Malacateco. En la agresión, el asistente 1 debió comprometerse, pero estuvo solamente de adorno. El otro error crítico del árbitro fue al minuto 46, cuando por su mal estado físico se quedó lejos de la acción y con mal ángulo visual, por lo que no se percató que el defensor de Malacateco al barrerse lo hizo con el brazo en posición no natural, ampliando el volumen de su cuerpo y ocupando más espacio, logrando interceptar el centro. Era penal a favor de Xela. El asistente 1, el internacional acintalense Juan Daniel Tipaz, al minuto 56 se equivocaron junto al árbitro, cuando en un saque de banda el balón se le resbaló al jugador de Malacatán de las manos, pero el balón no entró al terreno de juego. La regla estipula que si el esférico no entra en el terreno de juego, no se debe tomar como mal saque y permitir que el mismo equipo lo ejecute. Cometieron el error de darle el saque de banda a Xelajú. Jornada 6. Árbitro Orlando Alvarado. Juego Guastatoya versus Municipal. Ese error el árbitro lo estaba cometiendo al minuto 83, cuando avalaba la jugada donde Municipal anotaba un gol con el que empataba el juego a 2. Pero el asistente 2 se comprometió y estableció comunicación con su árbitro para informarle que el jugador que asistía al anotador había jugado el balón deliberadamente con el brazo al realizar un movimiento adicional para desviarlo. Además, al momento de ese toque con el brazo, el delantero que anotaba estaba en fuera de juego. La mala ubicación del árbitro, producto de su mala lectura de juego, no le permitió tener el ángulo visual idóneo para observar la evidente infracción de mano.
le dirigieron el juego a control remoto. El árbitro se mostró como un pitafaltas, falto de recursos para poder gestionar el comportamiento antirreglamentario de los jugadores, quienes no percibieron personalidad en el árbitro y no respetaron su autoridad. Prueba de ello es que decidió finalizar el juego en una riña colectiva al ver que nadie le hacía caso. Además, luego de finalizar el encuentro, expulsó a un miembro del cuerpo técnico de Municipal, pero al hacerlo en medio de muchos jugadores y sustitutos, no se pudo saber la identidad del expulsado. Creó confusión e incertidumbre. Jornada 7, árbitro Ignacio Fuentes, juego Zacapa versus Guastatoya. Al minuto 14 amonestó al jugador número 2 guastatoyano por infringir reiteradamente las reglas de juego, pues era la tercera falta que cometía contra adversarios, pero al minuto 21 le tembló el pulso. Previamente debemos destacar que fue atinada su decisión de sancionar penal a favor de Zacapa, pues el defensor no midió el riesgo para su adversario y terminó dándole una patada temeraria en el estómago al delantero. Fue en esa situación donde cometió el error, pues el infractor fue el jugador número 2 visitante que ya estaba amonestado y debió ser expulsado. El director técnico de Guastatoya puso en evidencia al árbitro, pues al minuto 33 sustituyó a ese jugador al saber que seguía en el juego de gratis, pues le había perdonado la expulsión. Jornada 7, árbitro Luis Escobar, juego Municipal versus Achuapa. El asistente 1, el suchitepequense Benjamín López, cometió el error que incidió negativamente en el resultado del juego al minuto 81, al avalar el segundo gol de Achuapa. A pesar de estar bien ubicado, no se percató que al momento del centro el anotador estaba por delante de la línea de habilitación. Se debe recalcar que los brazos no deben ser tomados en cuenta para el análisis del fuera de juego. Jornada 8, árbitro Christopher Corado, juego Misco versus Guastatoya. Al minuto 79 cometió el error de sancionar penal a favor de los misqueños. Tuvo mal juicio de valor de los elementos, pues la leve sujeción del defensor guastatoyano no disminuyó la capacidad del delantero. De ser así, hubiese caído hacia atrás al alarlo, pero cayó hacia adelante como si lo hubieran empujado. Además, el atacante extendió la pierna izquierda buscando el contacto con el defensor. La cultura del engaño de los jugadores. Jornada 8, árbitro Walter López, juego Antigua versus Municipal. El error del árbitro acaeció al minuto 34, cuando sancionó al revés una infracción de un jugador de Antigua, que puso en riesgo de lesión a su adversario al lanzarse con velocidad e impactarle con la planta del pie con alta intensidad en la rodilla. El jugador local debió ser expulsado por juego brusco y grave. Jornada 8, árbitro Orlando Alvarado, juego Achuapa versus Zacapa. El árbitro mostró problemas en la calificación de falta al minuto 49, cuando solo le mostró tarjeta amarilla al capitán de Achuapa, que puso en alto riesgo de lesión a un adversario al hacerle una violenta entrada por atrás, impactándole en el talón de Aquiles con fuerza excesiva. Debió ser expulsión por juego brusco y grave. Otro error crítico del árbitro fue al minuto 44, cuando dejó impune una evidente falta de un defensor zacapaneco dentro de su área penal, al saltar sobre su adversario y evitar que dominara el balón. Era penal a favor de Achuapa. El asistente 2 debió comprometerse y apoyar al árbitro al tener mejor ángulo visual estando de frente a la infracción. Jornada 8, árbitro Mario Escobar, juego Cobán versus Comunicaciones. Su error crítico lo cometió al minuto 5, cuando avaló la jugada que decantó en el gol de Comunicaciones. Ese gol no debió ser concedido, pues estaba precedido de una evidente falta de un jugador crema que le puso zancadilla a su adversario y evitó que pudiera seguir dominando el balón. El árbitro estaba bien ubicado y sin interferencia visual, simplemente no quiso sancionar la falta. Jornada 9, árbitro Wildomar Ramírez, juego Misco versus Municipal. El error que incidió negativamente en el marcador fue al minuto 37, al avalar la segunda anotación de los rojos. No se percataron que luego de dominar el balón, este le impactó en la mano al delantero que inmediatamente anotó el gol. La regla 12 establece que la mano de un jugador previo a anotar un gol, como en este caso, es la única que se sanciona taxativamente sin importar si es deliberada o no. Al minuto 84 cometieron un error de principiantes, pues permitieron que Misco reanudara el juego en un saque de meta con 2 balones dentro del terreno de juego.
Jornada 9, árbitro Kevin Cacao, juego Guastatoya versus Achuapa. El error que incidió negativamente en el desarrollo del juego lo cometió el árbitro al minuto 44, cuando calificó mal la naturaleza de una falta y solo le mostró amarilla al jugador de Achuapa, que puso en alto riesgo de lesión a un adversario al hacerle una entrada con fuerza excesiva, impactándole de lleno en el tobillo, que tuvo una peligrosa contorsión. Debió ser expulsión por juego brusco y grave. Jornada 9, árbitro Ignacio Fuentes, juego Comunicaciones versus Coatepeque. Al minuto 42, a pesar de estar bien ubicado y de frente a la acción, no sancionó una falta imprudente de un defensor visitante que luego de ser anticipado por el delantero le terminó dando una patada en la pierna. Esto fue sobre la línea del área penal. Debió ser penal a favor de los cremas. Al minuto 45, falló al amonestar a un delantero local por supuesta simulación de falta dentro del área rival. Al quedarse retrasado y lejos de la acción, no se percató que el defensor fue anticipado por el delantero que jugó el balón. Entonces el defensor le dio una patada imprudente en el tobillo. También era penal a favor de Comunicaciones. Jornada 9, árbitro Orlando Alvarado, juego Chinabajul versus Malacateco. El nuevo show del cantante Alvarado fue al minuto 45, cuando un jugador de Chinabajul interfirió en el campo de acción del guardameta visitante que se aprestaba a despejar el balón, llegando a sujetarlo con el cuerpo. En respuesta, el guardameta le propinó un pisotón en el rostro. El árbitro se sorprendió de la situación y no sabía qué hacer, demostrando su falta de capacidad y conocimiento. Los asistentes y el cuarto árbitro intervinieron de forma atinada y, como en el juego de Guastatoya, le dieron las instrucciones al cantante de cómo actuar, es decir, que de nuevo lo manejaron a control remoto. Correctamente sancionaron la infracción primaria, que fue la del jugador local, y además lo amonestaron por su accionar deliberado. El guardameta agresor, de forma atinada, fue expulsado por su conducta violenta, pero fallaron al expulsar al jugador número 30 de Chinabajul, pues en realidad no establecieron que el que debió ser expulsado fue el jugador número 77, pues al llegar al conflicto agredió a un adversario al darle una patada voladora. Además de ello, el guardameta, cuando abandonaba el terreno de juego hacia el camerino, le lanzó un escupitajo a aficionados que lo increparon desde las gradas en la malla. Si el árbitro no lo reporta, la Liga Nacional debería actuar de oficio. Fallaron como equipo arbitral en un tema administrativo, pues no se percataron que el jugador de Malacateco, reportado en nómina con el número 6, en su camisola portaba la letra A, es decir, que no tenía su indumentaria en orden. No pueden decir que no lo vieron, porque incluso lo amonestaron al minuto 37. Debieron pedirle que fuera a poner en orden su uniforme o utilizar otro número que no estuviera reportado y utilizado por otro jugador o sustituto. Veremos si el incidente es reportado en el informe arbitral. Jornada 9, árbitro Armando Reina, juego Xelajú versus Cobán Imperial. El árbitro cometió su primer error al minuto 41, cuando solo amonestó a un jugador de Xelajú, que puso en alto riesgo de lesión a su adversario al hacerle una entrada, impactándole de lleno en la ingle. En este caso se deben considerar las dos velocidades, la del jugador que pega y la del jugador que recibe la infracción. Debió ser expulsión por juego brusco y grave. El segundo error lo cometió al minuto 45, cuando no le mostró ningún tipo de tarjeta a un defensor de Cobán Imperial, que le dio un pisotón a un adversario en el talón de Aquiles, cayéndole con el peso de su cuerpo. Debió ser expulsión por juego brusco y grave. El tercer error acaeció al minuto 76, cuando mostró una insípida tarjeta amarilla a otro jugador de Xelajú, que puso en alto riesgo de lesión a un adversario al hacerle una brutal entrada, pues al ser anticipado le impactó de lleno con los dos pies en la rodilla y el muslo al defensor. También debió ser roja por juego brusco y grave. Jornada 9, árbitro Christopher Corado, juego Zacapa versus Antigua. Al minuto 50, el árbitro con buen ángulo visual acertaba al sancionar penal a favor de Antigua, pues el defensor Zacapaneco interceptaba un centro con una mano deliberada, pues corrió el riesgo al llevar el brazo extendido en posición no natural, ampliando el volumen de su cuerpo y ocupando más espacio. El asistente 2, el coatepecano Víctor Castillo, tuvo una intervención inoportuna y desatinada, pues abrió comunicación con el árbitro y terminó convenciéndolo de que no se concediera el penal. No se explica
¿Cómo se atendió la sugerencia del asistente? Pues el árbitro, al momento de la infracción evidente de mano, tenía mejor ángulo visual. El asistente 1, el jalapaneco Raúl Jiménez, al minuto 47 cometió el error que incidió directa y negativamente en el resultado al avalar la jugada del segundo gol de Zacapa. Al inicio, los delanteros estaban habilitados por los defensores cuando enviaron el pase largo, pero luego tuvo mala reacción y no pudo llegar a percatarse que al momento de la asistencia el anotador estaba por delante de la línea del balón. Era fuera de juego. Jornada 10, árbitro Ignacio Fuentes, juego Municipal versus Zacapa. Al minuto 6, el árbitro se equivocó al solo amonestar a un jugador de Municipal que puso en alto riesgo de lesión a un adversario al hacerle una entrada con fuerza excesiva, al lanzarse de una considerable distancia y con impacto de alta intensidad. Debió ser roja por juego brusco y grave. Ya en el segundo tiempo, al minuto 48 nuevamente demostró sus deficiencias en la calificación de faltas, pues de nuevo se equivocó al solo amonestar a un jugador de Zacapa que puso en riesgo de fractura a un adversario al hacerle una entrada impactándole de lleno en el tobillo, el cual aprisionó con el suelo y sufrió una peligrosa contorsión. También debió ser roja por juego brusco y grave. Su tercer error crítico fue al minuto 75, cuando inauditamente no sancionó una mano de un defensor de Zacapa dentro de su área, pues deliberadamente corrió el riesgo de tener los dos brazos extendidos en posición no natural, ocupando más espacio al ampliar el volumen de su cuerpo y logró cortar el ataque prometedor del equipo adversario. Era penal a favor de Municipal y este jugador, que ya estaba amonestado, debió ser amonestado nuevamente y expulsado. El asistente 1, el internacional acintalense Juan Daniel Tipaz, cometió el error al minuto 45+1 de indicar al árbitro que concediera tiro libre a favor de los locales. Según las reglas de juego, es responsabilidad de los asistentes indicar si una infracción es afuera o adentro del área en dependencia de la línea paralela a la línea de meta. En este caso, no se percataron que el defensor tocó el balón con la mano estando aún dentro del área. Debió ser penal a favor de Municipal. Jornada 10, árbitro Julio Luna, juego Cobán Imperial versus Chinabajul. El error que empañó el trabajo del árbitro fue al minuto 64, cuando dejó impune la falta del guardameta de Chinabajul, que al querer ir a disputar el balón fue anticipado por el delantero que jugó el balón. El portero, al llegar tarde, terminó arrollando al atacante y evitó que continuara jugando el esférico. Era penal a favor de Cobán Imperial. Esa falta, de forma lamentable, provocó una fractura en la pierna del jugador cobanero.